Hola amigos, bienvenidos a este podcast, un podcast destinado a conocer al doctor Bach. Desde acá, Jessica Casanova Vázquez, quien va a hacer lectura de los distintos libros que tenemos de la vida y obra del doctor Edward Bach. Así que bienvenidos a este canal de Taipiguara, donde aprenderemos de la vida y obra del doctor Edward Bach. Hoy iniciaré la lectura junto a Julieta Kuhl del libro Mary Taylor, Fiel a ti mismo, que son narraciones noveladas sobre la vida y obra de Edward Bach. Así que te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto con nosotras de estas historias del doctor Edward Bach. Y que si te gusta, te suscribas y compartas nuestro canal de podcast para que otros también puedan conocer la vida y obra del doctor Edward Bach. Así es que te invitamos a que inicies esta lectura junto a nosotras de Mary Taylor, Fiel a ti mismo. Mary Taylor, seudónimo de quien en la vida real se llamaba Rona Margaret Taylor, 1891-1966. Fue discípula y parte del equipo más cercano al trabajo y a la persona del doctor Edward Bach. Hacia el final de su vida, Bach le encarga la tarea de escribir un libro que contuviera sus enseñanzas doctrinarias, filosóficas, espirituales y principios terapéuticos. Ella asume el compromiso y lo plasma en 29 cuentos que fueron publicados por primera vez en 1938. En ellos aparece Edward Bach bajo la figura de Davidson, Nora Weeks como la Dama de las Flores y seguramente Mary como Miriam. El entretejido de los relatos hace evidente una mirada sobre la salud, la enfermedad, la curación y los desafíos de la existencia, basada en los principios que Bach acuñara como esenciales: ser fiel a uno mismo, estar presente en el presente, zambullirse en la experiencia, no interferir ni dejar que otros interfieran en nuestra vida. Un libro maravilloso que durante mucho tiempo fue silenciado y desconocido, pero que forma parte de un legado de indudable valor transformador. Un texto no solo destinado a aquellas que practican el arte de curar, sino a toda persona alentada por el deseo de saber más de sí misma y avanzar en su crecimiento personal. Dedicado a Edward Bach, médico, en profundo agradecimiento por su ejemplo de vida, por una de las colaboradoras de su equipo, Mary Taylor. Aquesta pàgina està dedicada a tu, Laia, perquè al néixer vas venir amb aquest llibre sota el braç. Y a ti, Yavir, por lo de la pista, tú ya sabes. Luis Juan Bautista. Por su venida, por las flores curativas que encontró, por su compasión y comprensión, por su poder personal de curación, por su sentido del humor, por su coraje inquebrantable, por su interés vital y gozoso en las cosas simples de la vida, por su ejemplo inspirador y su saber personal, por su presencia continua junto a nosotros, por sus ininterrumpidas ayuda y guía. Nosotros, su equipo, estamos agradecidos al gran creador de todo, Mary Taylor. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Introducción a la versión española. Sobre la autora. Poco o casi nada se sabe de Mary Taylor. Tal vez fue poeta y escritora,
aunque no he podido encontrar nada más que hubiera escrito aparte de algún poema. Tal vez porque lo hacía con seudónimo o sin ánimo de publicar. No lo sé. Por otro lado, si publicó algo más, no parece probable que fuera con el mismo editor, Charles Daniel, con el que publicaron Edward Bach y Nora Weeks, a raíz de la temática que éste venía divulgando por aquella época. Lo que sí sabemos es que fue una persona significativa en la vida del doctor Edward Bach y que le prestó la casa llamada Wellspring, donde él montó su equipo de trabajo y donde también pasaba consulta. Esto es lo que escribió Bach al respecto. Hasta las casas en las que trabajamos actualmente están prestadas por una caritativa señora. Abre paréntesis. Fragmento de una carta a un paciente el 3 de noviembre de 1935. Cierra paréntesis. Hay momentos como este en que espero ser convocado a donde no sé, puesto que esta llamada puede venir en cualquier momento. Les suplico a los tres que continúen el maravilloso trabajo que hemos comenzado. Abre paréntesis. Carta del 1 de noviembre de 1936 dirigida a su equipo, según unos, o a Nora Weeks, Victor Bullen y Mary Tabor, según otros. Cierra paréntesis. También Nora Weeks dice algo al respecto. En el verano de 1934, comenzó a viajar a Londres una vez por semana para atender pacientes, pero seguía viviendo en Southwell, ya que el ruido y las multitudes continuaban agotándolo. Su casa de Southwell se convirtió en el centro de su trabajo, que estaba seguro algún día sería reconocido y el mundo entero utilizaría sus remedios florales. Un integrante de su equipo de trabajo puso a su disposición para trabajar la casa Wellsprings, en el mismo pueblo de Southwell. Era una vieja residencia con vigas de roble en el techo y grandes chimeneas, rodeada de un gran jardín con un huerto y más terreno disponible. En sus ratos libres diseñaba y construía los muebles para la casa, al mismo tiempo que también amueblaba de nuevo Mount Vernon. Hacía sillas, bancos, camas, aparadores, con tablones de pino y clavijas de madera en lugar de clavos. Luego los impregnaba de nogalina y los dejaba sin pulir. Realizaba los muebles con mucha facilidad y rapidez, a pesar de que no tenía ninguna experiencia como carpintero. Pero su amor por los árboles lo hacía disfrutar del trabajo con la madera, y sus obras eran simples y hermosas. Este trabajo físico le permitía tener la mente libre para pensar, cosa que le fue muy útil en este periodo, en el cual comenzaba a sentir nuevamente una conocida inquietud, síntoma de una nueva etapa a comenzar en su trabajo. Este relato de Nora Weeks se corresponde con el verano de 1934, muy pocos meses después de haberse mudado a Southwell, y seguramente también muy pronto para que alguien que hubiese conocido a partir de su llegada a Southwell pusiese a su disposición una casa como la que Nora Weeks describe. Además, el Dr. Bach no estaba ocasional o momentáneamente en Wellspring, sino que se estableció muy bien allí, como lo atestigua que en el extracto de su certificado de defunción figure como médico de Wellspring y que la persona declarante es R. M. Tabor. En una de las cartas que mencionaré más adelante, se encuentra un párrafo que es muy probable que tenga que ver con el primer encuentro entre Mary Tabor y Edward Bach. Se trata de una carta del 15 de noviembre de 1936 y dice así: Hoy recordaba nuestro primer encuentro dispuesto por la divinidad y la curiosidad del hecho de que nos gustara meditar en la misma capilla, tan pequeña y sola, pero tan colmada de espíritu. Se puede comprobar la concordancia existente entre este párrafo y lo escrito en el capítulo 27 de Fiel a ti mismo. En otra carta podemos leer: Eres un hijo de Dios y siempre estarás vivo.
lo cual concuerda casi exactamente con el epitafio escrito en la lápida de la tumba del Dr. Bach. He aquí, ahora vivo más que nunca. Según se me informó, al poco tiempo de la muerte de Bach, Mary Taylor vendió Wellspring y se marchó. Así, las cosas podríamos pensar que después del fallecimiento del Dr. Bach, su equipo de trabajo se rompió, pero no parece que fuera exactamente así, al menos de una manera inmediata. A juzgar por una anotación en el boletín de Bach Center, número 63, invierno del 2006, donde dice: el trabajo continuó después de la muerte del Dr. Bach en el centro. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, cuando escaseaba el dinero, Nora Weeks y Victor Bullen trabajaron en el depósito de la Real Ordenanza, mientras que Mary Taylor continuaba atendiendo pacientes durante el día. En este tiempo fue cuando Nora Weeks escribió Los descubrimientos del Dr. Edward Bach. En ese entonces, Mary Taylor ya había escrito Fiel a ti mismo, en 1938. Por otro lado, en la versión inglesa del libro mencionado de Nora Weeks, The Medical Discovery of Edward Bach Physical, publicado por D.C.W. Daniel Company Limitada de Londres, en su primera edición de 1940, en la página 142, figura la siguiente inscripción: comillas, sedes de los colaboradores del equipo del Dr. Bach, Wellspring y Mount Vermont, Southwell, Wellingford, Berks, cierra comillas. Saber qué edición se eliminó Wellspring seguramente nos aportaría más pistas sobre la historia que nos ocupa, aunque más adelante lo veremos. Entonces, ¿qué pasó con Mary Taylor? ¿Qué papel tuvo en su equipo de colaboradores? ¿Cuándo y por qué abandonó el grupo de trabajo de Bach? ¿No mantuvo ningún tipo de relación con sus antiguos compañeros de equipo que permita actualmente saber a dónde fue, cuándo falleció, etcétera? No sé si lo sabremos alguna vez. Pero ha pasado el tiempo. Comentaba anteriormente que no sabíamos en qué edición del libro de Nora Weeks se eliminó la referencia de Wellsprings junto a la de Mount Vernon. Pues bien, en la segunda edición de ese libro, en 1946, ya no figura. Por otro lado, la tenacidad y la ayuda de algunos amigos me han llevado a saber más cosas. Se dispone de 17 documentos, entre cartas y notas, de Mary Taylor a Daniel o viceversa, algunas de ellas escritas desde Mount Vernon, lo cual indica la implicación de Mary Taylor en el trabajo de Bach como integrante de su equipo, teniendo en cuenta además que probablemente Nora Weeks se encontrara allí. A partir de algunas cartas de Mary Taylor, especialmente después del fallecimiento del Dr. Bach, se puede apreciar la visión que Mary tenía de él. Por ejemplo, veamos esta. Wellsprings, Southwell, Wellingford, Berks, 3 de diciembre de 1936. Estimado señor Daniel, todos le agradecemos su carta tan comprensiva. El Dr. Bach siempre habló de usted como de su hermano y amigo íntimo, y nosotros, su equipo, continuamos sintiendo esa misma admiración y gratitud. Incluimos en una hoja adjunta unos cuantos detalles de su formación y trabajo en la medicina ortodoxa. Él probó y verificó cada rama de la medicina, pero no fue feliz hasta encontrar las sencillas hierbas de la naturaleza, las cuales sanan y bendicen al mismo tiempo. Desde su niñez, su única ambición fue aliviar los padecimientos, y ese deseo fue como una llama abrasadora a lo largo de toda su vida. Su vida personal fue hermosa. Era amado por todos los que lo conocieron. Su generosidad, tolerancia y bondad nunca se agotaban. Todo lo que tuvo, lo dio. Todos sus hallazgos, hasta el más mínimo detalle, eran dados a conocer y entregados sin restricciones para beneficio de los necesitados. Cristo era el maestro que él adoraba,
y vivió su vida para ese maestro. Usted se dará cuenta de su semejanza con él cuando le digamos que muchos de sus amigos, los aldeanos del lugar, quienes vinieron a visitarlo los últimos días de su vida, expresaban: hemos visto al Cristo. Nosotros, su equipo, estamos continuando su obra y sus conferencias, como usted sabe. Nos interesaría saber si ha decidido publicar esa conferencia en su valiosa revista Salud y Vida. Ambas deseamos tener algún día el placer de conocerle. Le saluda atentamente Mary Tabor. Abre comillas. Ambas deseamos tener el placer de conocerle. Cierre comillas. Escribió, refiriéndose a Nora Weeks, lo cual manifiesta el nivel de relación que en ese momento tenían, al menos en apariencia. Lo mismo se puede desprender de, abre comillas, nosotros su equipo, cierre comillas. Daniel responde a esta carta en los siguientes términos. Señorita Mary Tabor, Wellspring, Southwell, Wallingford Bergs, 5 de diciembre de 1936. Estimada señorita Tabor, muchas gracias por enviarme los detalles de la formación y el trabajo en medicina del Dr. Bach. Sería de gran ayuda para bosquejar una nota sobre su fallecimiento, si pudiéramos decir algo acerca de su dolencia. Algunos lectores, sobre la base de, abre comillas, los 12 curadores, cierra comillas, sin duda se preguntarán por qué no pudo curar su enfermedad y podrían sacar la conclusión, con fundamentos psicológicos, de que él no quería recuperarse. No deseo entrometerme en el tratamiento de su enfermedad o en cuál era su naturaleza, sino solo explicar una dificultad con el borrador de la nota. Puede ser que se empleen algunos de sus propios comentarios acerca de sí mismo, los cuales me han impresionado mucho por la talla moral del hombre y su influencia en otros. Reciba un cordial saludo. Daniel se preguntaba sobre la enfermedad del Dr. Bach y recurre a Mary. ¿Por qué a ella en lugar de Nora? En busca de explicaciones o pistas para la reseña de la necrología de Bach en su revista, que por cierto seguimos buscando. Pero Mary no contesta por carta a estos interrogantes de Daniel, lo cual es una lástima, porque de haberlo hecho, ahora quizás la tendríamos. Simplemente le dice lo siguiente. Wellspring, Southwell, Wallingford Bergs, 7 de diciembre de 1936. Estimado señor Daniel, gracias por su carta recibida esta mañana. A la señorita Weeks y a mí nos agradaría mucho verle. Vamos a Londres el próximo miércoles por algunos asuntos, y si fuera conveniente para usted, podríamos verlo a las 12 del mediodía. Hemos esperado para escribirle solicitándole este encuentro hasta confirmar otras citas. Cuando nos reunamos podremos discutir sobre los puntos planteados por usted y darle también un par más de detalles relacionados con la vida y el trabajo del doctor, que hemos ido recordando desde que le escribimos y tal vez le agradaría conocer. Le saluda atentamente, Mary Tabor. Postdata. Por favor, no se preocupe por contestarnos a menos que la fecha no fuera oportuna para usted, en cuyo caso la respuesta nos llegaría antes de la partida. Al parecer, Mary prefería conversarlo personalmente y dice, o deciden, hacerlo aprovechando un viaje a Londres, quizás para tratar algún asunto relacionado con el testamento del Dr. Bach, por encontrarse allí los abogados ante quienes depositó sus últimas voluntades. Tal vez Mary quería hacerlo así para poder explicar lo que el Dr. Bach quiso decir cuando el 23 de noviembre de 1936, en una de las cartas ya mencionadas, escribió, abre comillas, los tiempos se acortan y el dolor crece. No hay mucho más. No dejen de seguir adelante. Si esto es así, hay paz en mí. Lo que hemos hecho ayudará a mucha gente que sufre. No me cabe a mí recibir la gracia del regalo divino de estas hierbas que no me pertenece. Cierra comillas. A partir de ese momento, ya no tenemos ningún otro escrito de Mary Tabor,
aunque sí de Nora Weeks, hablando en plural y nombrando a Wellspring. Nota al pie de la página número 5. Con respecto a los beneficios de mis publicaciones, en caso de fallecer, dejo los mismos a la señorita Nora Gray Weeks, con este propósito para que se ocupe de ello. Estoy enviando mi última voluntad a mis abogados, los señores G. y G. Kane, en la calle Southampton, 18 en Londres, W.C. Dr. Batch. Carta a Daniel el 3 de diciembre de 1936. Mount Vernon, Southwell, Wallingford, Berks. The C.W. Daniel Company, 11 de agosto de 1938. Estimados señores, gracias por su carta del 10 de agosto. Se están llevando a cabo consultas médicas tanto en Mount Vernon como en Wellspring, donde se prescriben y suministran a pacientes los remedios florales del Dr. Batch. No es necesario que los pacientes se queden ahí, pero nos gusta verlos regularmente para ulteriores prescripciones, cada semana o 10 días, hasta que estén bien. No tenemos pacientes residentes, pero si desean quedarse en los alrededores, hay hoteles en la pequeña y cercana ciudad fluvial de Wallingford. Le adjuntamos una lista de los pocos lugares que visitamos, además de las sedes del Centro Batch. Si las personas que solicitan información tienen la amabilidad de escribirnos, les facilitaremos toda la información. Les saluda atentamente Nora Weeks. Hay que esperar hasta 1940 para disponer de una carta en la que se nombre fiel a ti mismo. Lo curioso de esta carta es que Nora pregunta por el estado de las ventas del libro de Mary. Tal vez Nora la escribió con el permiso de Mary, porque se expresa en plural, pero no lo sabemos exactamente, porque también podría referirse a Victor Bullen. Veámosla. Mount Vernon, Southwell, Wallingford, Berks, 11 de mayo de 1940. Estimado señor Daniel, le adjunto un giro postal por valor de 2 libras y 8 chelines por los 12 ejemplares de los descubrimientos médicos del Dr. Edward Batch. Nos gustaría mucho que nos enviara el estado de venta de los 2 libros del doctor y el de la señorita Tabor, que comprenda los 6 meses que finalizarán en junio de este año. Esperamos que estos tiempos duros no hayan afectado demasiado su trabajo. Sin embargo, sabemos que no pasará mucho tiempo antes de que la más gloriosa victoria que el mundo haya jamás conocido sea nuestra. Les saluda atentamente Nora Weeks. Con posterioridad a esta carta, sabemos que Denise Waltham, la sucesora de Daniel, y Nora Weeks se cruzaron algunas cartas con respecto a los derechos de autor del libro de Mary, concretamente en 1970 y 1971. En esta última ocasión, Nora dice que, abre comillas, la señora Tabor murió hace varios años, cierra comillas. Y así llegamos a la última mención de la que disponemos por el momento acerca de Mary Tabor. Se trata de una carta en la que Nora decide no reeditar el libro. Insertaremos también el original de la misma. The Dr. Edward Batch Center, Mount Vernon, Southwell, Wallingford, Berks, 9/8 del 73. Apreciado señor Miller, muchas gracias por su carta. Nos hacemos cargo de lo ocupado que debe estar poniéndose al frente de la C.W. Daniel Company, y por ello esperamos que todo le vaya muy bien. No deseamos reeditar To Thine Own Self. Ya hace muchos años que la señorita Tabor murió, de modo que cuando se agote no importará. Pero naturalmente va a ser necesaria una segunda edición del manual,
y entonces nos gustaría modificar la sobrecubierta. Seremos pacientes. Con los mejores deseos, cordialmente, Nora Weeks. Ya sabemos, pues, las razones por las que el libro de Mary Taylor se había perdido o escondido entre los recodos de la historia. ¿Por qué esta decisión de Nora? ¿Qué había sucedido entre ambas? ¿Estuvo Nora aconsejada por alguien? Con anterioridad he mencionado unas cartas. Si bien no se ha podido acceder a los originales, sí se dispone de las traducciones. A partir de ellas es posible obtener algunas respuestas e informaciones que aportan un poco más de luz a toda esta situación que se plantea con el libro de Mary Taylor. La relación entre los miembros del equipo, Nora Weeks, Victor Bullen y Mary Taylor, no debería ser tan buena como se nos ha querido transmitir o como se podría deducir de ciertos datos. En una de esas cartas, abre paréntesis, 17 del 11 de 1936, cierra paréntesis, Bach, dirigiéndose a sus amigos, les dice, abre comillas, lamento que no hayamos logrado constituir la pequeña hermandad que soñé, cierra comillas, nota 6. Y posteriormente, abre paréntesis, 24 del 11 de 1936, cierra paréntesis, Mary Taylor escribió a Nora en los siguientes términos. Durante todo el año pasado no había habido cercanía entre nosotras y aún con Edward los tiempos de compartir fueron breves. Voy a acompañar a Edward en estas horas finales. Verlo consumido es triste. Sin embargo, aún en este estado, percibir la grandeza de su alma tan llena de Cristo colma la mía. Wellspring ha perdido su alegría desde que Edward no está aquí. De todos modos, tanto tú como Víctor tenéis un lugar en esta casa. A partir de estos textos se puede adivinar que existían algunas diferencias. La nota número 6 menciona: recordar la carta del Dr. Bach del 26 de octubre de 1936 en la que menciona, abre comillas, queridos amigos, sería maravilloso formar una pequeña hermandad sin rangos ni cargos, nadie más grande ni más pequeño que el otro, que se consagra a los siguientes principios. Cierra comillas. El trabajo del Dr. Bach. Lamentablemente, cuando se habla del trabajo del Dr. Bach, la tendencia es pensar exclusivamente en las flores que él experimentó y nos dejó. Pero si estudiamos su trabajo con atención, encontramos 5 aspectos. Las flores, un contenido filosófico, un sistema, un método y una finalidad terapéutica. No es el momento de entrar en detalles sobre cada uno de estos aspectos, pero sí señalar que mayoritariamente solo se ha escrito después del fallecimiento del Dr. Bach sobre las flores, y en muchas ocasiones de manera bastante desafortunada. Tampoco sus continuadores más inmediatos escribieron prácticamente nada que no fuera acerca de las mismas, o sobre su negativa a que se tratara algo que no tuviera que ver directamente con las 38 flores, a excepción del libro biográfico de Nora Weeks. El aspecto más filosófico, religioso, metafísico o como se le quiera llamar del trabajo del Dr. Bach, así como la finalidad terapéutica, se dejaron completamente de lado. ¿No podían sus seguidores continuar en la misma línea? En algunos casos es posible que así fuera, pero en otros estoy convencido de lo contrario, y pienso que sí podían haberlo hecho, al menos sus seguidores más inmediatos. Entonces, ¿por qué se dejó de lado toda esa parte del trabajo del Dr. Bach? De nuevo, quizás nunca lo sabremos, y seguramente es más sano no imaginar. Sin embargo, Fiel a ti mismo sí parece ser como mínimo una continuación de esta manera de sentir, entender y vivir la vida, además de posiblemente biográfico y autobiográfico. Por ello, que ahora pueda presentarse este libro, personalmente me llena de satisfacción y de esperanza. Seguramente estamos retomando a Bach.
Por otro lado, y centrándonos en las cartas mencionadas, sabemos que Fiel a ti mismo tiene su origen en el propio Dr. Bach. En una carta de Mary Tabor a Bach del 11 de noviembre de 1936 podemos leer: He aceptado la tarea que me pediste y trataré de escribir esas enseñanzas. No sé si podré hacerlo antes de tu partida, pero no dejaré de hacerlo por ninguna razón, e iré a donde quiera me lleven mis pasos con alegría. De este párrafo podemos deducir que Fiel a ti mismo es un libro por encargo. En el capítulo 19 encontramos escrita una frase con cierto parecido a una de la carta. Pero donde quiera que me llevaban mis pasos alegres, la flor se apiñaba alrededor de mis pies. La flor a la que se refiere se denomina la flor del deseo del corazón. Y por ello, el encargo de Bach se ha convertido para Mary en el deseo de su corazón. Pero es que además existió, o tal vez aún exista, Dios sabrá dónde, otro libro aparentemente desaparecido, porque también en estas cartas, el 15 de noviembre de 1936, podemos leer de parte de Mary: He revisado las cuartillas del libro que estabas escribiendo en Wellsprings, y aunque sé que se encuentra inconcluso, posee una fuerza que está por encima de todo razonamiento. ¿Hay algo que desees que haga con él? ¿Quieres que se lo entregue a Nora? ¿Le corresponderá a ella concluirlo en caso de que tú no puedas hacerlo? Como respuesta, 2 días después, Bach dictó: No es por mi mano, es mi corazón el que está en esta carta. Ustedes han visto todas las etapas de mi trabajo. Cada uno de ustedes tiene su labor en esta gran obra que la divinidad nos ha encomendado, y no hay razón para desfallecer. Es una pena no haber podido concluir mi libro, aunque es muy poco lo que queda por agregar. Otra incógnita por el momento. Un poco de historia. El libro que tienes en tus manos, lector, es el resultado de un cúmulo de coincidencias. Por un lado está mi testarudez, o si lo prefieres, mi perseverancia. Después de saber de él, escribí a no sé cuántos sitios, con la ayuda de mi hijo que me traducía las cartas y los mails, para ver quién podía darme alguna pista, ya fuera de él o de su autora, y siempre con el mismo resultado: nada. Un día, en un congreso de terapia floral en Málaga, conversando con un grupo de amigos, manifesté mis esfuerzos infructuosos y uno de ellos me aconsejó, como quien no quiere la cosa, sobre dónde podría buscar. Y así quedó la cuestión. Yo no sé inglés. ¿Cómo iba a poder llevar el peso de toda esta búsqueda? Pero decidí iniciar las pesquisas y lo encontré. Lo pedí tan rápido como me fue posible. Pasaron los días y al final llegó, en inglés, claro. Sencillamente había estado buscando durante mucho tiempo en lugares inadecuados, aunque no infructuosos, porque encontré otras cosas. Quiso la casualidad que por aquella época, en uno de mis cursos, hubiera una alumna de profesión traductora. De personas que traduzcan hay muchas, pero que además se ilusionen con el trabajo del Dr. Bach y lo que lo rodea, quizás no tantas. Y yo había encontrado una persona dispuesta a hacer la traducción del libro cuando me llegara. Y lo que es más importante, de una manera apasionada. Empezó por traducirme varios textos que tenía pendientes hasta que por fin se lo pude entregar. Pasó algún tiempo, por fin llegó a mis manos la traducción y empecé a trabajar sobre el texto. Recomendaciones para antes de leer el libro. A lo largo de los relatos contenidos en este libro van apareciendo distintos personajes, y aunque quizás algunos sea de ficción, otros se corresponden con personajes reales, pero con un nombre distinto al que tenían. Como por ejemplo, la Dama de las Flores. También es posible que en un mismo personaje real se encuentre desdoblado,
y así aparezca bajo 2 o más nombres diferentes. Davidson, casi sin lugar a dudas, parece corresponderse con Bach, al igual que quizá Jack sea la otra cara. Y tal vez el muchacho refleje un estado de conciencia. Por otro lado, la dama de las flores se corresponde con Nora. Si fuera cierto que Bach está desdoblado, ¿podría pasar lo mismo con Nora? Porque hay más mujeres en el libro. ¿Y Victor Bullen? ¿O F.J. Wheeler? ¿O incluso Daniel? Además, en Fiel a ti mismo, se observa que de vez en cuando hay una palabra en letra cursiva o en mayúscula, aparentemente sin un significado especial. Así figura en el original, y en la traducción al castellano se mantuvieron esos aspectos. ¿Hay alguna razón para ello? ¿Errores tipográficos? ¿Tienen algún significado en especial? Hemos anotado todas esas palabras destacadas en la versión inicial. Las hemos leído de izquierda a derecha, al revés, y también destacando solamente las letras iniciales y las finales, sin encontrar ningún significado o sentido. ¿Está diciendo Mary algo que aún no hemos sabido ver? ¿Cuánta información puede encontrarse todavía que permanece oculta a nuestros ojos? Según se comenta en el libro, algunas de las historias que cuentan los personajes son imaginarias y otras reales, pero creo que a partir de algunos de los textos incluidos en el anexo inicial y de las anotaciones a pie de página, también se puede deducir algo al respecto, además de hacernos una idea más clara de la que habitualmente se tiene del Dr. Bach y de los ambientes y personajes con los que se relacionan. En la solapa de la sobrecubierta del libro se puede leer el siguiente texto. Mayúsculas. Fiel a ti mismo. Algunas historias dejan al lector no solo la sensación del tiempo pasado agradablemente, sino el sentimiento duradero de una percepción más completa de la vida. Su significado fluye dentro de la conciencia del día a día, alterando las relaciones de las cosas, transmuta la cualidad de la existencia. El lugar de Fiel a ti mismo está dentro de esta clase de historias positivas. Los personajes, cada uno a su manera, siguen o niegan la regla. Abre comillas. Seguid vuestro deseo. Cierre comillas. Y en torno a este principio giran las historias y se despliega el libro, con una interacción entre la frustración y la alegría. Que este principio no conduce a una interferencia espiritual, sino a la ley fundamental de la vida a través de la cual todo lo que es positivo viene al mundo, es el tema que ilustran los pensamientos y acciones de algunos hombres y mujeres que tienen su papel en estas excepcionales historias. Este libro es el resultado que la autora viera el ejemplo personal del Dr. Edward Bach, anteriormente especialista de Harley Street, que convirtió el principio en un efecto vivo y descubrió las hierbas curativas enumeradas y explicadas en los 12 curadores y otros remedios. Las notas y referencias a pie de página corresponden a la traductora o a mí mismo, y excepto en contadas ocasiones, se ha evitado hacer paralelismos con los textos del Dr. Bach, porque si se conocen, resulta innecesario, y si no, Fiel a ti mismo ya tiene la suficiente consistencia. Tampoco se ha hecho ninguna relación entre algunos personajes o episodios y las flores que les podrían corresponder, aparte de las que se mencionan en el texto original. Por otro lado, espero que las aclaraciones a pie de página ayuden a la contextualización de lo que Mary Taylor relataba. En las citas bíblicas se ha incluido el versículo completo para evitar tener que recurrir constantemente al original. A lo largo del libro se encuentran 3 puntos importantes que se convierten en sus 3 hilos conductores: la cuestión de las interferencias de los demás, la razón por la que seguimos y los convencionalismos, la relatividad del tiempo
y la importancia del aquí y ahora. Estos aspectos se corresponden con las tres primeras flores con las que el Dr. Bach trabajó: Mimulus, Impatiens y Clematis. Nota 8. Agradezco a mi amigo Daniel Pérez esta observación. También he incluido un índice con títulos personales a los distintos capítulos para que sea más fácil encontrarlos en posteriores relecturas. Además, como ya mencioné, hay un pequeño anexo inicial con algunos fragmentos que pueden resultar aclaratorios. Luis Juan Bautista, Castlecourt, marzo del 2013. Nota final. Hace un tiempo escribía en un artículo, abre comillas, cuando presentamos alguno de estos libros, además de la satisfacción de ofrecer algo que hasta el momento se desconocía y de la ilusión por el trabajo hecho, está el deseo de que al día siguiente el libro ya no esté del todo completo, que ya le falte algo, porque haya aparecido alguna cosa más. Cierra comillas. En el momento de hacer la última versión de Fiel a ti mismo, antes de mandarla a la imprenta, se han encontrado más datos con respecto a R.M. Tabor. Veamos. No siempre la autora de Fiel a ti mismo firma Mary Tabor. Hay ocasiones en que delante del apellido coloca las iniciales, abre comillas, R.M. cierre comillas. Curiosamente, en los documentos oficiales siempre firma R.M. Tabor o Tabor. ¿Por qué? Pues porque su nombre no era Mary. Consultado el registro electoral de 1937 y el censo electoral de Southwell correspondiente al año 1950, quien residía en Wellspring era Rhona Margaret Tabor. Repasando algunos documentos y el archivo Daniel, vimos que el nombre de Mary no aparece hasta unas cartas inmediatamente anteriores al fallecimiento de Edward Bach, en dos misivas posteriores a este hecho, que le dirige a C.W. Daniel y como autora del libro en cuestión. A partir de los censos electorales, parece ser que R.M. Tabor dejó Southwell en 1963 y 1964. El último registro donde aparece es el de 1962. Y se mudó a Londres. Rhona falleció el 21 de noviembre de 1966. R.M. Tabor había nacido el 12 de abril de 1891 en el distrito de Carcharton, Epsom, condado de Surrey. Sus padres se llamaron Arthur Sidney Tabor y Anne Evelyn Woodgate. Edward Bach recorría esa zona con frecuencia. En la obra Edward Bach y Charles Daniel hemos mencionado que en un libro de notas figura Mary Tabor, Wellspring, Southwell, Wallingford, Berks, Two-Time Owen Sell. Autor pagó 95 libras. Es decir, que tal y como hicieran Bach en su momento, ella también contribuyó a la publicación de su libro. En otra anotación, pero ahora en un registro de liquidación de autores, se lee, abre comillas, 1952, señorita Mary Tabor, fiel a ti mismo, / todos los importes a transferir a la cuenta general de Bakers, cierra comillas. Y por el momento eso es todo. Sigue la búsqueda.